Escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En el presupuesto general del Estado para el 2024 se prevé un aumento en comparación del 2023 del 13%. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto ya con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre las observaciones al presupuesto general del Estado del 2024. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Muy buenas tardes. Asambleísta, hay algunas observaciones. Algunos asambleístas se han referido, por ejemplo, y es algo que preocupa, la reducción del presupuesto para el sector social. Hay algunos sectores que podrían verse afectados y esto también en contraste con el incremento del gasto público. ¿Y qué es lo que al Partido Social Cristiano, por ejemplo, en este caso, le preocupa? Bueno, primeramente que no hay reducción del gasto público. Si usted puede observar la cantidad de dinero invertido en remuneraciones, el año 2023 con respecto al año 2024 no hay una variación mayor. Y se supone que una de las bases para poder estabilizar la economía en un mediano plazo es tratar de disminuir el tamaño del Estado. Segundo, los ingresos están subestimados. Nosotros hace poco recibimos la noticia de que ya el presidente emitió el decreto ejecutivo que permitía elevar el IVA del 12 al 15%. Esto, en teoría, de acuerdo a la información que nos presentó el mismo ministro de Finanzas en la Comisión de Desarrollo Económico, supuestamente iba a haber una recaudación de $1.000 millones adicionales a lo que se recaudó en el año 2023. Y el año 2023 se recaudaron 8.400 millones. Deberían registrarse en el presupuesto como ingresos por concepto de IVA 9.400 millones. Pero ocurre que en la proforma que nos han presentado solo se ponen 7.000, incluso menos de 7.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre con esto? Se está prácticamente subestimando la proyección de ingresos y desde luego eso trae como consecuencia que las asignaciones presupuestarias destinadas en materia de salud, en materia de educación, en materia de recursos que deben destinarse por ley a los gobiernos descentralizados, se disminuyan. Ahora, ¿qué nos han dicho por parte del gobierno central de que han subestimado esos ingresos cuando se supone que el IVA va a subir al 15%? Porque supuestamente el decreto ejecutivo todavía no estaba firmado a la fecha en la que el ejecutivo envió la proforma a la Asamblea Nacional. Eso se supo y eso lo dijeron desde el principio. Que es equivocado porque cualquier estudiante de primer año de economía sabe que eso no puede ser posible. Un presupuesto es un supuesto de los ingresos y gastos que va a tener un Estado. Si fuese de esa manera como lo plantea el Ejecutivo en la actualidad, que todavía no estaba firmado el decreto ejecutivo para subir el IVA, entonces tampoco hubiesen puesto los 11.000 millones de dólares de endeudamiento, de financiamiento que constan ya en esa proforma. Supuestamente 5.000 millones de dólares por organismos multilaterales y los otros 6.000 millones de dólares que nos van a dar supuestamente organismos locales, es decir, una deuda interna. Yo no he visto ningún papel firmado en la proforma. Y asambleísta, ¿cuál es su lectura de firmado con multilateral? ¿Cuál es su lectura, asambleísta, de esta interpretación que ha dado el gobierno? Porque si bien eso lo dijeron mucho antes, pero al ser un presupuesto... Se subestiman los ingresos para tener que notificar menos recursos a todos los organismos del Estado que dependen del gobierno central. Y un ejemplo le doy. Usted sabía que de acuerdo a la Constitución, de esos ingresos permanentes, el 21% va a los organismos descentralizados. Entonces, obviamente, si usted subestima los ingresos, le va a dar menos recursos a los organismos descentralizados, como prefecturas, como municipios, como sistema educativo. Entonces, eso es lo que se está tratando prácticamente de insertar dentro de esta proforma para no tener que dar las cuentas claras a los organismos locales, que son los que ahorita tienen que enfrentar los problemas de la crisis climática, de los temas ambientales, las lluvias, las precipitaciones y cosas similares. Ahora, asambleísta, otro de los grandes desafíos que han dicho así desde el gobierno es sin duda los gastos que generará el conflicto armado interno, toda esta lucha en contra de la inseguridad, en contra de los grupos de delincuencia organizada, todo esto que calculaban más o menos, habían estimaciones muy distantes, pero más de $1.000 millones decían por lo menos que costaría esto. Esto también va a afectar seguramente a las proyecciones.
Definitivamente, incluso en la misma proforma nos está poniendo la inversión que debe ponerse en materia de seguridad, la inversión que tiene que ponerse en materia de tecnología, porque lamentablemente no han hecho constar estos ingresos adicionales que ya deberían estar planificados. Entonces a nosotros nos preocupa porque realmente todo el movimiento que se hizo meses atrás para subir el IVA, supuestamente para poder enfrentar no solamente la lucha contra el crimen organizado, sino contra el terrorismo y los vacunadores. Y eso no se está viendo reflejado. Más bien, incluso el presupuesto asignado para la Policía Nacional ha bajado. Sí, ha bajado un porcentaje menos del 1%, pero ha bajado. Y lo que sí no ha bajado son los gastos en remuneraciones a todo el aparataje administrativo del gobierno central. Por ahí deberíamos empezar. A nosotros el ministro de Finanzas nos habló de que tenían un radio de acción para disminuir el tamaño del Estado en un 10%, porque ese 10% significaban cerca de $1.000 millones. Y nosotros le propusimos al ministro que haga una reducción paulatina, que vaya bajando aunque sea en 5 años y que vaya 20% de los $1.000 millones el primer año, 20% en el segundo, de tal manera que podría tener un ahorro de unos $200 millones. Pero eso no se ve reflejado tampoco en la proforma. Entonces, seguimos con el mismo tamaño del Estado, no se hacen las proyecciones correctas de los ingresos, se le quitan recursos a los gobiernos descentralizados, a las universidades, y no se entregan los recursos que merece el sistema de seguridad nacional. En el caso de las universidades han hecho una puntualización y no tiene que ver con una reducción como tal. Entiendo yo que es una interpretación también, a mi modo de ver, no adecuada al menos, es que no se ha reducido el presupuesto para las universidades, sino que se han aumentado universidades. El resultado finalmente es el mismo, menos recursos para cada una. Y esto ha sido de alguna forma la respuesta del gobierno. ¿Cómo? El balance absoluto es de que hay una reducción de $60 millones para el conjunto de todas las universidades. Pero si usted observa el detalle de cada universidad, hay ciertas universidades que han tenido rebajas del 5%, del 10%, del 15%, y universidades que han tenido rebajas hasta del 20% aproximadamente. Si por último la rebaja, que en su total y globalmente es de cerca del 2% de las universidades, por último hubiese sido un 2% a todas, pero no. Ahí ha habido una mano que supuestamente según el modelo de distribución de las universidades, cuyo fondo es el Propedeuco, es el que permite la asignación, la ley que permite la asignación de los recursos a las universidades, supuestamente según ese criterio hay una nueva distribución, pero esa distribución afecta los intereses de las universidades y sobre todo y principalmente, más allá de aquellos miles de estudiantes que aspiran a la gratuidad y que aspiran a hacer su carrera universitaria, que ahora no lo van a poder hacer porque lamentablemente no hay los recursos en las universidades. ¿Creen ustedes que las observaciones podrán ser o eventualmente el gobierno está abierto a acatarlas, tomando en cuenta que la Asamblea no tiene otra opción sino observar algunos de los puntos planteados en el presupuesto del gobierno para este 2024? Pero ¿ven apertura en el gobierno? Bueno, hemos tenido, gracias a Dios, sí hemos tenido anteriormente apertura en los proyectos de ley que se han presentado, y la aspiración nuestra es de que se tomen las observaciones generales que nosotros estamos dando a conocer y que una vez que pasan al Ejecutivo no sancione inmediatamente, no, para efectos de que se pueda transparentar el correcto manejo no solamente de los ingresos, sino de los ingresos que tiene el Estado ecuatoriano. Es que a nosotros nos preocupa algo, estimado don Hugo. Don Fausto, que lamentablemente el nivel de endeudamiento va a crecer exageradamente. De hecho, el nivel de endeudamiento va a crecer en un 45% con respecto al año anterior. El año anterior, el Ecuador prestó $7.000 millones y este año se ha presupuestado un financiamiento de $11.000 millones. Cuando supuestamente deberíamos tener más ingresos, lo que deberíamos hacer es, en la proforma, poner los ingresos reales, es decir, cerca de $3.000 millones más que vamos a tener por concepto de recaudación en el tributo del IVA y disminuir el endeudamiento de los ecuatorianos. Yo creo que es un tema saludable, además de que hay algunas otras cosas que no están constando en la proforma, no, repito, que está subestimada, como por ejemplo el tema de la negociación del espectro radioeléctrico que está concesionado a las telefónicas, como en este caso Conecel, en este caso Claro, y muchas otras concesionarias, cuyo monto de recaudación en el momento en el que se llegue a un acuerdo, y eso ya debería firmarse en unas pocas semanas, no dejarían de ingresar por lo menos unos 800 o 1.000 millones de dólares al presupuesto general del Estado. Y lo están poniendo con $400 millones.
Entonces, eso no es real. Lo correcto, la base de negociación de ese sistema del espectro radioeléctrico del Ecuador es de 800 millones de dólares, pero en el presupuesto lo están poniendo como 400. O sea, que vamos a negociar mal. Obviamente eso es un problema para el país, porque esos 400 millones de dólares tranquilamente pueden ser destinados para el conflicto en el que nos encontramos. Bajo este análisis asambleísta, y quiero salirme ligeramente del tema del presupuesto y referirme, por ejemplo, el gobierno ha anunciado este freno a los sueldos dorados de la burocracia dorada, principalmente las empresas del sector público, y hablan allí de al menos un ahorro de unos 200 millones de dólares. No obstante, desde su visión como asambleísta y también con la experiencia, ¿usted cree que el acuerdo ministerial que se ha hecho público y que se ha firmado para poner este supuesto freno tenga efecto, por ejemplo, en los contratos colectivos del sector público? Me refiero a las empresas del sector público. No, desde luego, pues. Es decir, en el momento en el que se está normando a través de cualquier acto posible dentro de la ley, a través de un decreto ejecutivo, a través de un acuerdo ministerial, dentro de lo que está facultado el Ministerio de Trabajo, tiene que regir. Pero es que eso ya estaba normado, simplemente no se ha... En ese sentido, yo creo que hay que apoyar esa acción. Se acabaron los sueldos dorados, y si es verdad, como dice el señor ministro, si van a haber un ahorro de unos 200 millones de dólares, pero que bueno. Pero ojalá que así mismo se empiece a reducir el tamaño del Estado, como bien se nos viene ofreciendo. Porque ahí tranquilamente, cada año podemos tener un ahorro de otros 200 millones de dólares más. 200 millones de dólares más, que en 5 años pueden ser 1.000 millones de dólares, con lo cual, desde luego, vamos reduciendo la brecha del déficit fiscal que tenemos. Asambleísta, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Vamos a seguir tratando sobre este tema del presupuesto y algunos de los temas relacionados a la economía y a los planteamientos desde el gobierno. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ha sido el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre las observaciones al presupuesto general del Estado del 2024. Ha dicho que los ingresos están subestimados por parte del gobierno. Esta, entre otras observaciones, por ejemplo, la reducción de gasto para el sector social, para el sector educativo, entre otros. Son parte de las observaciones que salen desde la Asamblea Nacional al presupuesto general del Estado del 2024. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar.